tuvimos por exámenes. Espero que les haya ido bien. Espero de que les haya ido bien en mi examen. Pues creo que está bastante sencillo. 10 preguntas y una cuestión de múltiple, creo que no era nada complicado, ¿o sí? ¿Ah? Estamos asustados, por eso no contestamos. Pues Porque están licenciado, en las asustados, Dios mío. preguntas que eran de esas de pregunta, no sé cómo eran sus preguntas, licenciado, sus respuestas, que si eran complicadas, que ninguna es o todas son. Sí, está un Ay, poquito esos son complicado. distractores, Ay, los hombre. distractores, eso. Pero si esos ¿Qué es eso? distractores en Decir, realidad, ¿qué es eso? Pues en realidad no es nada complicado si se sabe la respuesta. Por ejemplo, vamos a ver, antes de entrar. Primera pregunta, ¿qué elementos se utilizan para formar la definición jurídica de derecho mercantil? Los libros. Esos son los elementos. Lo hablamos, lo mencionamos, dijimos que para crear la definición, pues, por supuesto, la muletilla de conjunto de normas, principios y doctrinas, pero después son los libros. Ok. 2. Explique 3 ramas del derecho de... Ay, Dios mío, todas, en realidad. Y ejemplifique. ¿Qué es comerciante? Uf, sencilla. Mencione 2 diferencias. Si estuvieran en una forma presencial, y pues en mis exámenes no se deja entrar apuntes, pues, pero en esta forma, ¿cómo le voy a hacer? Ustedes tenían, los que vinieron a clase se los dije, los que vienen y escuchan la clase, pues, tienen las respuestas porque supongo que apuntan, ¿no? Okay. Entonces, tenemos 3 preguntas de los que hemos hablado, que justamente es bastante sencillo, ¿verdad? Menciona las diferencias entre sociedad civil y sociedad mercantil. Dimos varias en cuanto a registro, en cuanto a su objeto, en cuanto a su estructura. 5. Cuando una sociedad mercantil adquiere cuando adquiere una sociedad mercantil, adquiere una su personalidad jurídica, pues por supuesto con el registro. Explique por qué el derecho mercantil es adaptable. Fácil. ¿Cuáles son los órganos de una sociedad mercantil? Fácil. Explique por qué en el formulario de empresa individual, eso pues, se supone que lo hicieron conmigo, que no se pueden tener distintos objetos. A ver, que alguien me diga, tal vez para que a la gente que se equivocó en esta pregunta. ¿Por qué no se puede tener? Uh-huh. Exactamente. Porque cuando hablamos de distintos objetos, estamos hablando de una sociedad mercantil. Cuando estamos hablando de solo determinados objetos relacionados a la actividad principal, es por eso, porque no puede expandirse a más asuntos. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. Después, ¿qué sigue? ¿Cómo funciona la responsabilidad de los socios en una sociedad colectiva y en una sociedad comandita simple? Depende, ¿verdad? Depende del tipo de socio, Eso ya lo sabemos. Sabemos que es subsidiaria, ilimitada y solidaria y depende del tipo de socio en la sociedad comandita. Pero si no, es limitada y subsidiaria, ilimitada y solidaria. Ok, después tenemos los grandes distractores. Es un antecedente histórico que permitió que el derecho mercantil sea libre y no sea un derecho clasista. A ver, por favor, El Código de tienen Napoleón. esperanza. Excelente, Código de Napoleón. Es el principio del derecho mercantil que inspira sencillez y facilidad en las relaciones comerciales. Pregunta trampa. ¿Por qué? Porque es característica. ¡École! Gracias Dios por eso. Al fin, bien hecho. Esa es una pregunta trampa. Yo les dije que iba a pescar. Y esto son pescas muy, muy fáciles, en realidad. Con la unión de 2 principios fundamentales del derecho mercantil podemos asumir que toda prestación será de valor que corresponde y la calidad pactada. ¿Cuáles son? Pregunta trampa, respuesta trampa, ánimo de lucro y buena fe. Toda prestación se presume onerosa, verdad sabida y buena fe. ¿Qué es? Sí, esa es. Exactamente. Siguiente pregunta. Se le denomina así al acto en el que se pretende pactar algo en la escritura social que es contrario a la ley o lo que perjudica a uno o más
socios, actos ultravires, pacto leonino, inconstitucionalidad, acuerdos. Entonces, ¿cuál será? ¿Ya la dije? Pacto leonino. Cuando me excedo yo como administrador de mis funciones, ya lo vimos y le hice la comparación, que se recuerden, con las sentencias que dicen más de lo que les corresponde. Ultra petit, más de lo pedido, y aquí es ultra vires cuando un administrador hace eso. Eso es, ya vimos la respuesta, solo para que lo sepamos. Es una sociedad mercantil que se identifica como una denominación social y que la responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria e ilimitada, por lo cual los socios responderán con todo su patrimonio ante las obligaciones que pudieran surgir en el ejercicio social. ¿Cuál es esa sociedad? La primera sociedad que vimos, sociedad colectiva. Y ese es el gran examen. ¡Wow! Si no sacan un buen punteo aquí es porque definitivamente pues, no pusieron atención y yo solo estoy hablando en el monólogo eterno, pero para dar esas noticias que ahorita partimos de la sociedad, responsabilidad limitada, viene la sociedad anónima, vamos a ver la ley de protección al consumidor y usuario, que eso lo vamos a ver el próximo jueves, y de una vez, ahorita que empezamos, de todos modos repito después, la tarea es que compren su ley de protección consumidor-usuario o la bajan. Yo de todos modos la voy a tratar de subir al Classroom para evitarles esa búsqueda increíble. Es el decreto 6-2003, ley de protección al consumidor y usuario. ¿Sí? Eso, por favor, aparte de comprarla, quiero que la lean, que la ojeen, porque el día jueves tenemos un laboratorio relacionado a eso. Así que pilas, estudienla, véanla. ¿Y por qué el día jueves? Porque el día jueves ya empezamos a ver lo que van a ser esos casitos que pueden venir en nuestro segundo parcial, que ya es el de verdad. El segundo examen ya viene un poco más severo. Por supuesto, viene un poco severo para la persona que no estudia, va a venir complicadísimo. Para la persona que está acá, participa y entiende de lo que estamos hablando, va a ser un examen que solo le tienen que poner cuidado a sus distractores para que no los cache, pero en realidad no es nada complicado y no es nada que no van a perder, que no van a entender. Ronald, sí, el jueves que viene tenemos ese laboratorio, así que por favor tengan su ley. ¿Sí? Nora, buenas tardes. Bienvenida. Emily, por favor. Perdón, licenciado, no logré escuchar el nombre de la ley. Ley de Protección Consumidor-Usuario o Ley DIACO, como usualmente se le menciona. Necesitamos ver esta ley porque es parte de las relaciones comerciales y ahí ya nos están mandando el decreto. Muchísimas gracias, Mili. Y para que ustedes lo tengamos, ahí voy a subirla ahorita que me dio Mili el link. De una vez vamos a subirle el link a Classroom para que, no será por medio de formulario, sino que será como el primer laboratorio que hicimos. Yo subo la hoja en PDF y ustedes responden las respuestas a mano y siempre escaneadas o con foto, que toda vez sea legible, no hay problema. ¿Estamos? Es sencillo también, son 10 preguntas y 5 casos, creo yo, máximo. Así que también escuché por ahí de que se estaban quejando por el tiempo. Dios mío, si en verdad no les dio tiempo con 10 preguntas y de falso y verdadero, Dios mío, agárrense porque el examen de segundo parcial sí es para pensar. Entonces, pilas. Bueno, entrado ya en eso, ya discutimos nuestro primer parcial donde espero tener que el promedio sea 25 a 30. No veo eso erróneo, que la mayoría va a puntear así. Van a haber unas personas que no, y entonces tal vez tomarán la decisión de desasignarse. Bueno, entonces, señores, vamos a ver la tercera sociedad. Según el artículo 10, ¿cuál es la tercera sociedad que nos corresponde ver? Sociedad anónima. Sociedad anónima. Sociedad de La de responsabilidad responsabilidad. limitada. Sí, responsabilidad
Sociedad colectiva, Brian, la última pregunta, la sociedad colectiva, ¿estamos hablando de la responsabilidad subsidiaria ilimitada y solidaria? O vamos a ver, espérenme, déjenme ver, porque tal vez haya trampa. No sé, vamos a ver. Creo que yo recuerdo si había trampa porque estaba como denominación social, Ah, pero sí, tiene toda la razón, es una denominación social, La justamente. respuesta era respuesta trampa, ¿verdad, Lick? Cole. Si pusieron no sé, así está fregado. Y poner todas las opciones son incorrectas. También está correcta, sí. Aunque está la respuesta trampa, ¿no? Pero sí, justamente yo soy bastante accesible y como les repito, señores, señoritas, señores y señoras, sinceramente no es mi fin hacer que pierdan o que no ganen. Yo no soy un resentido con la vida para eso, pero tampoco les voy a regalar el examen. Esto simplemente, ustedes van a ganar este curso si ponen atención y participan. De verdad, estén entendiendo. No creo de que se vayan a quedar la persona que esté acá presente y esté poniendo atención, no creo que se vaya a quedar. Si se queda así, sería muy extraño. Pero después de estos 8 años, 9 años, o 10, no sé si ya llevo 10, puedo darme cuenta que en realidad las personas que ganan mi curso es porque ponen atención, simple. No necesito estarlos complicando en la vida. Para eso ya tienen unos cursos muy complicados como notariado, tributario, que son bastante complicados y no le ponen coco. Así que consejo de vida, háganlo. Pongan atención. Bueno, justamente tenemos entonces la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad aquí, pónganle arriba o a donde estén apuntando en la sociedad de responsabilidad limitada, pónganle de carácter mixto. Bueno, sociedad colectiva es de personas o de capital. Disculpe, ¿cómo dijo que le pusiéramos que no escuché? Mixto. Gracias. Mixto. Me voy a pegar el micrófono para que ya estamos. De carácter mixto, ¿sí? Y pregunto, ¿la sociedad colectiva es de personas o es de capital? Es de ambas, Lick, por eso su nombre dice mixto. No, la sociedad colectiva es de personas. De personas, ok. La sociedad comandita, ¿será de personas o de capital? De capital. De capital. No, Mixta. es de personas, ¿no? Es de personas. Aún así, existen, aunque la responsabilidad sea limitada, sí existen y se le da la importancia a las personas. Sociedad de responsabilidad limitada es nuestra primera sociedad mixta. Y para los que ya dedujeron eso, sabemos que la sociedad anónima es una sociedad de capital. No importan los socios, simplemente importa el capital. Bueno, partiendo de eso, ¿se recuerdan en esa línea histórica que vamos viendo de las sociedades? La primera sociedad era bien jodida porque todos respondemos de la misma forma. La segunda sociedad, uno responde de la misma forma, o sea, subsidiaria, ilimitada y solidaria, y otros simplemente se hacen los locos y dan capital. Ya. Pero, ¿por qué es de personas estas? Porque la mayoría de organigrama o esta estructurada siempre va a ser regida por las personas que disponen en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. Entonces, ahora, en el punto medio, por eso vamos a tratar esto en mixto, en el punto medio entre una sociedad anónima y una sociedad colectiva. La sociedad colectiva vimos que nos complica la vida, la sociedad anónima pues simplemente no importa las personas, pero en la sociedad de responsabilidad limitada nos ponemos en medio. Tenemos un poco de las buenas, de las ventajas de cada cosa. Entonces, por eso es mixto, ¿sí? ¿Dónde está regulada la sociedad de responsabilidad limitada? Artículo 78 del Código de ¿Me Comercio. puede hacer el favor de leerlo, Dianet? Muy bien, licenciado. Dice, artículo 78, sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responden únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso las sumas que
a más de las aportaciones conlleva la estructura social. El capital está dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. Ok. Gracias, Janet. Ahí en ese segundo párrafo, igual, insisto, apunten mixto. Ahí en lo último, en el segundo párrafo, pongan mixta. ¿Sí? Bueno, después de leer el artículo 78, nos damos cuenta que existen varios elementos aquí. ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos que podemos resaltar? A ver, veamos el artículo. La responsabilidad. Ajá. Freddy, por favor, amplíe eso. Ahí estamos, bien. Pero Freddy, dijo algo de responsabilidad. Me importa eso, nos importa a todos como clase. Pues aquí el artículo establece que los socios tienen su responsabilidad según la aportación que hacen. No. ¿Responsabilidad qué? ¿Es la Bueno, que tiene? limitada. Correcto. Recordemos, y gracias Freddy, recordemos a la evolución de nuestras sociedades. Primera responsabilidad que tenemos o que conocemos de responsabilidad en la sociedad colectiva, estamos hablando de responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. En la sociedad comandita hablamos de la mismo tipo de responsabilidad y existe un tipo de socio que va a ser limitada. En esta sociedad ya no existe distinción entre los socios comanditados y comanditarios. Aquí habla o menciona, mejor dicho, que todos los socios van a responder en forma limitada. Por supuesto, ¿a qué se van a limitar? Justamente como dijo nuestro amigo Freddy, se van a limitar a la aportación que realicen, ¿ok? Entonces, ahí vamos, excelente. Tenemos uno de los elementos que tenemos que resaltar de una sociedad de responsabilidad limitada. Juan José, me había mencionado algo, perdón. Exactamente. Justamente recordemos, cuando estemos hablando de responsabilidad de los socios, también nuestra obligación, y está en los aspectos generales, la obligación de pagar. Y en este caso está nuestra obligación de pagar o dar nuestra aportación. Pero esa aportación tiene que ser de un solo, de un solo. ¿Y dónde estará esta cuestión? Aportación íntegra del capital. Solo para que vean, artículo 81. Vamos a ir en orden, solo para que lo resaltemos. Artículo 81 nos dice, sí, el capital de la sociedad tiene que estar, todo tiene que estar pagado. No puede ser en partes o en amortizaciones, ¿ya? Tiene que ser total. Pero ahí vamos con el segundo elemento. ¿Algo más que podemos resaltar de esto? ¿Algo más? Que por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad, licenciado. ¿A qué se nos referiremos con eso, Nora? Yo Piénselo y entiendo. equivóquese, no importa. Ah, bueno. Sí, porque en realidad no entendí mucho ese pedacito. Yo creo que es solo en cuanto se refiere a esas obligaciones, no en cuanto a socios. Las obligaciones o lo que compete a esa sociedad van a responder con el patrimonio de la sociedad, con el capital o con lo que está aportado dentro de la sociedad, ese capital que tiene la sociedad. No se van a ir en forma individual al patrimonio de los socios, o sea, ahí se está limitando, por eso también el nombre, limitada, pues nos hace mención otra vez de esto. Ahora bien, ya que vimos eso, falta otro elemento que tenemos que resaltar. No hay acciones. Si se dan cuenta, en el segundo párrafo menciona, no hay acciones, no hay títulos, ¿verdad? No hay títulos. O sea, aquí todavía no sabemos qué es la acción. Y gracias a Dios, ustedes no sabemos ahorita qué es la acción. Porque imagínense, ahorita la responsabilidad limitada, el caso que viene de la responsabilidad limitada es un caso regalado, porque es una sociedad bien simple. El caso que viene de la sociedad anónima,
ya hablamos de capital, ya hablamos de órganos, ya hablamos del organigrama, ya hablamos de todo lo compuesto, de qué pasa si la acción se destruye, qué pasa si la acción se endosa, cómo puedo hacerlo, qué es el quórum, qué es la asamblea, cuál es el tipo de asamblea que existe. Todo eso va a venir en el segundo parcial. Y la ley DIACO, por supuesto, la ley de protección al consumidor y usuario. Que de todos modos, antes de terminar la clase, les voy a hacer mención otra vez porque solo tenemos 139 personas. De plano que ya los otros 100 creen que ya sacaron el 30, ya llegaron casi a su zona mínima, entonces nítidos. Ya no es necesario ponerle atención al lic pelón. Entonces, démosle. Ustedes sabrán lo que hacen. Pero el artículo 79 nos da una característica también que podemos resaltar y no podemos, debemos resaltar de la responsabilidad limitada. ¿Y qué dice el artículo 79? ¿Que alguien me haga el favor de leerlo? Artículo 79. Número de los socios. El número de los socios no podrá exceder de 20. Entonces, ¿será una característica esencial de esto? Sí. Sí. Sí, definitivamente. ¿En la sociedad colectiva tenemos un límite de socios? ¿Sí? ¿No? No, licenciado, es que pensé que estaba hablando de la de hoy. No, en esa no. No. No hay. ¿En la sociedad comandita tenemos un límite de socios? No. ¿Ah? No. No. Pero sí nos exige que debe haber por lo menos, ¿qué? En cuanto a los socios en una comandita, tienen que haber un tipo. No, pues por supuesto tienen que haber mínimo 2, pero como es comandita simple, ¿cómo debería estar integrada? Comanditarios y socios comanditos. Ajá, ¿y quiénes son los que se obligan a hacer todo? Los comanditos. Los comanditados. Comanditados. Ajá, y por eso dice, por lo menos tiene que haber uno, porque recordemos el órgano de administración, ¿por quién estará realizado? Comanditados, ¿verdad? Entonces tiene que existir alguien que esté rigiendo en eso. Y por supuesto, si no hay, a falta de esto, entonces un comanditado tendrá que ejercerlo, pero no puede exceder de un mes, porque si no se obliga y sácatelas, ya no es comanditario, sino que es comanditado. Ok, bueno, entonces esta característica la resaltamos, señores, porque sí, hay un límite. ¿Y por qué hago mención en cada una de las sociedades las características o los elementos que debemos de resaltar? En un técnico profesional, por ejemplo, gracias Lidia, y ahorita todos prenden la cámara. Si no, ya no sigo. Qué bonito es conocerlos. Ahora se va a volver obligatorio prender la cámara. Ustedes hacen su examen técnico profesional y también ustedes hacen su curso de acá. Ya lo mencioné. Nelis Ramírez Barrera, por favor, ni ponga atención porque va manejando en moto, qué peligro andando, entonces ponga atención a lo que está haciendo. A los que van manejando, vean el camino. Mi cámara no funciona, Lick. El jueves me conecto desde mi celular. Ojalá. Ahorita vamos a hacer algo. Ya. Ahí estamos. Bueno, entonces, ahora que ya los conozco a todos, ya estamos en esta cuesta, quiero verlos. Está bien. Bueno, tenemos esta característica, 20. Pero, ¿qué pasa con la denominación y razón social? ¿Dirá algo relacionado a esto? Como es un elemento propio de una sociedad mercantil, la razón o la denominación social. En la sociedad colectiva, ¿cuál era la forma en que se estructuraba el nombre? ¿Era razón o denominación? Denominación. Razón. Por razón. Razón. Razón y es razón. ¿Quién está diciendo denominación?
Y quiero que aclararlo, por favor, no es para llamarle la atención y decir, ay, no, eso no se trata de eso. Es para que entienda que la razón es lo que opera ahí, porque la denominación social no hemos hablado, o sea, hicimos una descripción, pero no hemos encontrado una sociedad que se identifique bajo una denominación social. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Catherine. Catherine Ivana. Sí, yo creí que a mí. Que ahí está haciendo de todo, menos viendo la cámara. Ahí está, ya puso atención, ya no tiene que decir nada. Ok, bueno. Entonces, ¿qué dice? No se lo oye de todos modos, Catherine. ¿Qué dice el artículo 80? Artículo A ver, 80. Oliver, Rubén, dígame qué dice el artículo 80. Ahorita, licenciado. Artículo 80, razón o denominación social. Sigo leyendo. Sí, por favor. La sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. La denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. La razón social se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda compañía limitada, la cual podrá abreviarse como LTDA, CIA, LTDA respectivamente. Si se omitieren esas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Ok, excelente. Muchas gracias, Oliver. Entonces, ahora sí sabemos qué es una denominación social. La razón social sabíamos que era nombre completo o apellido de uno o más socios, dos socios por lo menos. Ok. La denominación social contrario, ¿qué es? Entonces, según el artículo 80. Tiene que llevar la actividad social principal. Por ejemplo, Figueroa Partes. Sí, ahí estamos utilizando una mezcla de ambas, ¿verdad? Pero sí, está haciendo referencia a la actividad. Entonces, excelente. Por eso mismo también encontramos que esta sociedad es mixta, porque nos da la libertad de utilizar una razón o una denominación social. Aquí ya podemos hablar de la denominación social como Figueroa Partes, Llantas, Llantas Luis, Llantas Pajarito S.A., Llantas, no sé, hay tantas haciendo referencia a la actividad que está desarrollando. Ejemplo, y es un ejemplo, quiero que me den un nombre, una denominación social de sociedad de responsabilidad limitada de Maus. Entonces, a las que... vaya, te faltan muchas, ¿no? Dios mío. Ahí está. Silencio. Ahí estás. Pues bye. Ahí está. Ok. A ver, quiero oírlos, pues. Denominación social de un mouse o un teclado para una sociedad de responsabilidad limitada. Por favor, díganme un ejemplo. A ver, Lizzie Khan, Alexandra Khan. Por ejemplo, no sé si estaría bien, no sé, Intelab. No. Imagínese una usted, hombre, ¿para qué copia? Imagínese una. Mouse, teclados, son accesorios de computadora. Ramírez. Teclado Ramírez y sigue la leyenda de limitada o abreviarse tastas, compañía limitada. A ver, Anthony Peralta, un ejemplo de teléfonos celulares. Como dice que puede ser libremente también, entonces pienso yo que podría ser un ejemplo, podría llevar tal vez como mi apellido y el apellido de otro socio y ¿qué me dijo? Teclados, ¿o qué me dijo? Disculpe, licenciado. Teléfonos celulares. Los
Entonces podría ser un ejemplo Peralta. Celulares. Por ahí. Teléfonos, algo así, no sé. Sí, está bien, pero tenemos que hacer referencia a la actividad. Vamos a vender celulares, vamos a vender lapiceros. Ojo, ojo, les puede parecer muy divertido en este momento, pero su técnico profesional, ese es parte del chiste, ver su agilidad mental. Entonces usted está hablando de la sociedad de responsabilidad limitada y empieza a hablar de la denominación. Ok, denme un ejemplo de lo que se le ocurra. Entonces ustedes tienen que ponerse avispas, para eso no se van a quedar, no sé. Entonces no está entendiendo lo que está viendo o lo que usted estudió. La cosa es entender lo que están estudiando, porque el examen de la vida no va a ser, a ver, Anthony, por esa respuesta se ganó 500,000 pesos. Todos seríamos millonarios. Nadie le va a preguntar la definición de derecho mercantil o de una sociedad. A ver, explíqueme. Tal vez en una consulta pues se va a ganar unos 500 quetzales y de eso no va a estar viviendo, pues. Entonces, pilas. La agilidad mental es lo que estoy solicitándoles. Bueno, característica ya vimos. Entonces, tenemos 20 socios, tenemos razón y denominación social y, por supuesto, tenemos la consecuencia si no identificamos a la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa según el último párrafo del artículo 80, Susana? Susana, Esmeralda, no sé qué más dice. Dígame, licenciado. A ver, ¿qué pasa con la consecuencia jurídica de no identificar bien a la sociedad? Según el artículo 80, ¿cuál sería? Ojo, ya desde ahorita que ya los estoy obligando a participar porque no quisieron, y yo ya lo tenía previsto, no van a echarle la culpa a su compañera que se unió y por eso los obligué. Ahora, van a prender cámaras y si no se los veo participando en nada, nanay y expulsados. Ni modo. Entonces, pilas. ¿Qué dice Susana? Ok, según aquí en el artículo, dice que los socios responderán de modo subsidiario, limitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Exactamente. O sea, que volvemos a lo mismo. Si no identificamos bien a la sociedad de responsabilidad limitada, y es el momento en donde esa responsabilidad se va a volver subsidiaria, limitada y solidaria por no identificar bien. Entonces tendría mismos efectos que una sociedad colectiva, solo para que lo tengamos. ¿Ok? Ahora sí, artículo 81, que nos interesa resaltar. Artículo 81. ¿Que alguien me da el favor de leerlo? Ronnie. Tengo una duda, disculpe. No, no se preocupe. Olvídese. No, tengo una duda. Al momento de decir identificar la empresa, ¿estamos hablando en la escritura de constitución o en sus facturas o en sus rótulos? Disculpe la pregunta, me causó duda. No, gracias. De hecho, primero vamos a partir, Ronnie, para que sepamos, para que tengamos la identificación de la sociedad, lo vamos a hacer primero por una búsqueda retrospectiva. Ese es el paso 1. Espérenme usted. Cállese. Ahí está. ¿Ok? Ahí estamos. Ya. Ahí estamos. Bueno, ese es el paso 1, la identificación del nombre de la sociedad. Tenemos que buscar que esté libre, ¿va? Pero el segundo paso de este tipo de cuestiones es que lo vamos a hacer la identificación, consignarlo en la escritura social. Si no lo establecemos en la escritura social o constitutiva, ¿de qué sirve? ¿Ves? Eso es el nombre que vamos a establecer en la escritura social. Vamos a ver una escritura social de todos modos cuando vayamos viendo la sociedad mercantil, principalmente la sociedad anónima, para que vayamos viendo cómo es el organigrama. Bueno, entonces, partiendo de que ya tenemos nuestra escritura social, ahí vamos a hacer lo de las facturas y todo, porque va a ir apegado a eso. Ahora sí, no sé si me entendió, Ronnie. Gracias. Ok. Milly y Scarlett creo que habían subido la mano. Yo para colaborar con leyendo el artículo, licenciado. Ok. Solo miremos que Milly, ¿qué tiene que decir? Y Freddy, póngase a leer, hombre. Licenciado, igual quería leer. Ok.
Gracias, entonces cualquiera de las dos. Dele, Scarlett. Artículo 81. Aportación íntegra del capital. No podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. Si se otorgare la escritura constitutiva, sin esa circunstancia, el contrato será nulo y los socios serán ilimitada y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que por tal razón se causare a terceros. Excelente, muchas gracias. Ojo con esto. Entonces, les vuelvo a hacer preguntas porque a mí me gusta esto. De estar preguntando para ver si vamos entendiendo, me van copiando, digámoslo ahí. Imagínese que usted ya es un abogado. Entonces viene el señor Wisin Yandel Pinto Búcaro, porque de una vez le quiso poner los nombres así completos de sus ídolos, y le dice, ¿qué necesito para constituir una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Me puede ayudar? ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir? ¿Y cuáles son las obligaciones antes para constituirlo, realizar todo esto? ¿Qué contestan ustedes al señor Wisin Yandel Pinto Búcaro? Emily, ¿qué contesta usted? Emily Aguilar. ¿Cuál sería el primer paso? Lo acabo de mencionar. A ver, Emily. Lo salvaron, Emily. Lo salvaron. Que el capital sea íntegro, que todo No. esté... ¿no? Es parte de, pero ¿cuál sería el primer paso? Que esté pagado. ¿Fred? No. El número de los socios. Los 20 socios, licenciado. No necesariamente tienen que ser 20 socios. Perdón, que sean la cantidad que no exceda los 20, me refiero. Exactamente, pues ahí están los socios. Primera, sí, porque primero que antes del nombre tienen que haber socios. ¿O no? Por lo menos nuestra legislación, a menos que sea la sociedad de emprendimiento, necesito, porque si es la sociedad de emprendimiento, si estoy así, voy a constituir una sociedad. ¿Puedo? Sí, porque eso es unipersonal, sí se puede. Pero en las demás necesitamos socios. Entonces, ahí estamos, buen punto. Segundo punto, ¿qué más? La razón o denominación social, licenciado. El nombre, eso lo vamos a poner paréntesis o sabemos de qué significa el nombre de la sociedad. Excelente, Dianet. Entonces tenemos el segundo paso. Ahora sí, Mili, ¿cuál sería el tercer paso? Ya tenemos todo bonito, pero necesitamos ¿qué? El pago completo. Si vamos a decir que va a ser 1 millón, ¿cuál sería la obligación de todos los socios? Espérenme ustedes, porque mis audífonos no los cargué, entonces vamos a poner... ¡Ay! ¿Dónde es esto? No, ahorita no les oigo nada porque se fueron estas cosas. ¿Dónde estamos? Configuración. Audio. No. Vamos a poner altavoces. ¿Y ahora sí me escuchan? Por favor, solo hable alguien. Sí, licenciado. Sí, lo escuchamos. Ahora sí, creo que sí. ¿Hablen? Sí, se escucha. Hola. Gracias, gracias. Es que como ahorita estoy usando el audio ya de la computadora y no de los audífonos. Bueno, entonces tenemos ese millón. ¿Qué hacemos con ese millón? ¿Lo pagamos mañana? ¿O tenemos qué? No, licenciado, se tiene que pagar antes de cualquier cosa, tener el dinero de respaldo en ese momento. Excelente, excelente. Entonces pagamos y porque sabemos que la obligación, si va a ser 1 millón de quetzales, no lo vamos a dar en efectivo. Porque la obligación es ¿qué? Pueden andar con 1 millón en la calle así como si nada, y si los para la policía, ¿qué es mi millón? ¿Puedo hacerlos? No, Lic. ¿Cuál será la obligación?
El pago de la aportación. Exacto. No. Hablando del millón. Que esté íntegramente pagado, licenciado. Sí, pero ¿qué hago con ese millón? Tiene que estar bancarizado. Tiene que estar metido por medio, hay una intervención bancaria. No puedo venir, si sobrepasa los 2,000 quetzales, tengo que bancarizarlo para que no haya ningún problema. Pues, si lo paran a usted con 1 millón, a mi cliente le pasó, él iba con 500,000 quetzales, pero en realidad él era cobrador de fertilizante y él tenía una ruta desde Shela hasta casi Petén. O sea, se iba todo ese transcurso vendiendo fertilizantes y cobrando. No lo depositó ese día en ruta, sino que se fue al otro día y dijo, cuando tenga los dos, los voy a depositar. Y ¡pa! ¿Qué pasó? Lo agarraron, lavado de dinero, lo acusaron por lavado de dinero, extinción de dominio, y 1 año y medio después devolvieron el dinero y pues hay una falta de mérito porque no, o sea, el dinero era justificado, pero no puede uno andar así. Ojo con eso. Entonces, para que lo tengan. Bueno, entonces tenemos ya el artículo 81 entendido. Artículo 82 es otra característica que debemos resaltar de esta sociedad de responsabilidad limitada que es tan hermosa. A ver, Juan José. Ajá. No, va a ser, sí, va a ser una, de acuerdo a su participación. No necesariamente todos tienen que establecer un monto determinado, pero sí va a ser, imagínense, yo doy el 20%, la otra persona da el 80%, entonces ahí estamos. A eso se refiere. Pero tiene que ser pagado. ¿Alguien levantó la mano que ya no logré ver? O tal vez fue error. Yolik, Sí, dígame, Elizabeth. ¿Por sí, qué no tiene la perdón, cámara? ¿Por qué es no tiene la que, cámara? es que estoy en un lugar donde no puedo encender la cámara. Ah, ok. Pero Ok. mi pregunta era de que si vale, o sea, el aporte intelectual, o sea, la idea de alguna persona que es parte de los socios. Y yo le contesto, y no me gusta hacerlo, pero le contesto con otra pregunta. No es una forma, pero veamos el artículo 82. ¿Qué pasa ahí, mi estimada Elizabeth? Dice que no hay socio industrial. ¿Y eso significa, señora Elizabeth? ¿Eso qué significa? ¿Qué es el socio industrial, amigos? Lizzy, por favor, dame esa cara, hombre, cara enojada tiene. Aporta trabajo, aporta su mano de obra, licenciado. Ajá, entonces ese señor que aporta su trabajo, su intelecto, ¿será el socio industrial? Sí. Sí. Entonces, Elizabeth, ¿qué pasa con ese socio? No puede ser, ¿o sí? No, no puede existir en esta sociedad. Aquí de una vez nos está diciendo, no podemos exceder de 20 socios, tenemos que pagar el capital íntegro, tenemos que identificarnos con una denominación, una razón social y prohibimos la entrada de un socio industrial. Aquí nos está diciendo claramente qué es lo que debemos hacer y lo que no. ¿Estamos? ¿Sí? Excelente. Sí, licenciado, gracias. Bueno, solo para que ya lo vayamos a ir haciendo. Bueno, ahora en cuanto a sus órganos, lamentablemente, si se dan cuenta, pues tenemos una descripción un poco más abierta o más específica en cuanto al funcionamiento de la sociedad, pero los órganos nos quedamos, ¿qué? 3, 2, los artículos que vienen. Artículo 83. ¿Qué dice el artículo 83? Por favor, Juan José. Gracias, Juan José. Entonces nos damos cuenta que el derecho de vigilancia, el consejo de vigilancia, aquí menciona el consejo de vigilancia, que puede ser uno o varios socios, pueden ser contadores, pueden ser auditores o pueden ser comisarios. El comisario lo vamos a explicar cuando estemos en la sociedad anónima para que lo vamos entendiendo. No les quiero meter cosas que no van a todavía aquí. Bueno,
Entonces, ahí está claro. Pero ¿qué pasó con el órgano de administración? Porque claramente existe. ¿Y qué pasó con la junta? Claramente existe. ¿Qué dicen los demás artículos? El artículo 84, ¿qué dice? Nombre en la razón social. ¿Lo leo completo, licenciado? Sí, por favor. Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social responderá de las operaciones sociales hasta por el momento de la mayor de las aportaciones. Esto, muchas gracias, Emily. Esto nos da a entender que vengo yo, bueno, como es una sociedad de personas, viene el señor Botrán y él quiere participar poniendo su nombre en la razón social. Botrán, Josué Botrán, Casimiro, no sé, algo. Entonces, ¿qué pasa si él no es socio? Aquí, participar y no ser socio es un golazo. ¿Por qué? Porque no solo voy a tener que responder, voy a responder por la aportación más grande que se haya hecho. Como hablamos en la pregunta anterior, pueden haber porcentajes, pero vamos a buscar la más grande y con base a eso nos vamos a fijar su responsabilidad. Entonces, no sale prestar el nombre. Ahí sí, olviden, si no es socio, por supuesto. Entonces, ahí nos está dando un artículo que es una característica, pero no habla de la asamblea o de la administración. Pero el artículo 85, como ustedes saben, aquí nos dice y enmienda esta cuestión. Nos dice que nos vamos a regir con lo que puede ser aplicable de la sociedad colectiva y la comandita. Entonces, sabemos que va a haber una junta y va a haber un órgano de administración o un administrador único. Entonces, lo vemos también en los artículos generales. Entonces, por eso no se preocupen, los órganos siguen siendo los mismos. Junta, primero en orden lógico, junta general, después órgano de administración, que puede ser administrador único, consejo, y fiscalización, que puede ser fiscalizador 1 o un consejo de vigilancia. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno, como ya hicimos esa tarea de ver estos artículos sueltos, vamos a apuntar las ventajas. Las ventajas, pues, que es lo que yo tengo aquí. Vamos a ver. No, esto es ya la sociedad anónima y ustedes felices estarían de ver la sociedad anónima ahorita. Me imagino. Ahí está. Ventajas de esta sociedad de responsabilidad limitada. Primera ventaja, es una sociedad simple, pero limita la responsabilidad. ¿Alguien me puede ayudar a explicar por qué esta es una ventaja? Simple, pero limita la responsabilidad. ¿Ronnie? Podría entenderse que es que limita la responsabilidad al capital de la empresa y que no se va a exceder al patrimonio de los socios en este caso, por ejemplo. Y también puede ser que también se puede estar limitando la aportación de los socios porque todos van a aportar al capital de la empresa. Entonces, cualquier compromiso, cualquier distribución de pérdidas o compromisos de la empresa, solo se va a limitar al monto del capital. Tal vez. Se quedó fuera del aire. ¿Me escuchan? Sí, licenciado.
Sí, Sí. se fue. Sí, pero ya regresé. Perdón, se me fue la luz, pero ya regresó. Recreo. No, no es recreo. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos, Ronnie? Usted estaba preguntando, disculpe. No, a la orden. Yo lo que estoy comprendiendo que es como ventaja ser limitado es que la empresa se va, al momento de afrontar compromisos, deudas o liquidación, se va a limitar únicamente al monto de su capital. No nos afecta a nuestro patrimonio particular. Exactamente. Esa es Solo tengo duda. Ajá. En este caso, como proporcionalmente los socios aportan según sus capacidades, según la escritura y lo que van a ir aportando cada socio. ¿Eso también se limitaría al aporte o es, por ejemplo, si hay una pérdida en el ejercicio de la empresa y es superior incluso al capital o una deuda, yo voy a responder con el aporte o de una vez lo que doy a la empresa es lo que va a responder? Ahí estamos. A lo que la empresa... Sí, gracias. Bueno, Anthony. De que a la hora de una pérdida o una responsabilidad de que se tienen que cubrir, creo que la otra beneficio es de que, como decía Ronnie, actúan con el patrimonio de la sociedad y no con los bienes que uno tenga personalmente. Justamente, Anthony, justamente. Ahí entonces por eso es una ventaja. Para cualquiera que quiere invertir o que quiere iniciar un negocio, pues tampoco quiere poner en juego lo que ya tiene. Pues tengo una cantidad para invertir, a menos que sea un salto de fe, ¿verdad? Pues ahí ya da con toque y va a entregar todo, pero de lo contrario es, yo tengo una cantidad para invertir y tengo mi patrimonio. Quiero dividir entre mi patrimonio y lo que voy a invertir. Si yo pierdo lo que invertí, pues qué mal lo perdí, pero no tocan mi patrimonio, mientras que en los otros tipos de sociedades nos dimos cuenta de que sí, nos podían meter gol. Entonces, por eso la simplicidad sigue siendo la misma. Si se dan cuenta, el organigrama o cómo funciona la sociedad es la misma que otras sociedades, solo que la variante acá es que respondemos en forma limitada. Nuestro patrimonio queda a salvo. Entonces, por supuesto que es una ventaja. Siguiente. Vamos a ver. Qué belleza eso de que se vaya solo el internet, el apagón, pero bueno. Vamos a ver. Y esta no es. Aquí está. Estamos. Bueno, entonces tenemos esa ventaja. Su responsabilidad, no. Tiene un carácter mixto, ya que importan las personas y también el capital. Entonces aquí es otra ventaja. Ya no le damos tanta importancia al nombre, al renombre de las personas, sino que también ya le damos importancia al capital y cómo podemos proteger ese capital. Solo ustedes pongan, tiene un carácter mixto, ya que importan las personas y también el capital. Tiene un límite de socios. Eso también es otra de las ventajas. Tiene un límite de socios. Y sabemos que son 20. ¿Y por qué va a ser una ventaja? Más pequeña, una sociedad, es más fácil controlarla. ¿Perdón? Entre menos se divida las ganancias, mejor. También. Entonces, esa es una buena ventaja, pero principalmente es más fácil controlar a todos. Imagínense, en un quórum o cuando se dan las convocatorias de los bancos, por ejemplo, que son sociedades anónimas, pero hay tipos de socios y ya vamos a entender eso. Pero imagínense de ese banco, ¿cuántos accionistas existen de ese banco? De Banrural, por ejemplo. Miles. Y ustedes pueden comprar y volverse accionistas de ese banco. Por supuesto, ustedes no van a hacer absolutamente nada a menos de que tengan un grado muy alto de acciones para poder decir, vamos a hacer esto y esto y esto. Usted como accionista va a recibir un porcentaje. Y eso es lo que hacen este tipo de sociedades enormes, que solo es para que participen, pero no van a poder participar en hacer un gobierno en esa sociedad. Bueno, ¿estamos con esa ventaja? ¿Sí? ¿Claro? Bueno, siguiente ventaja, su nombre ya es mixto, también puede ser una razón o una denominación social. Es justamente lo que acabamos de ver, señores. ¿Sí?
Sí. Licenciado, yo ahorita también me di cuenta con eso de la denominación y la razón social, es cuando a veces compramos y en la factura viene la denominación social hasta arriba y abajito viene como la razón social, que el nombre es diferente. Es que... Ese es el nombre comercial. perdón, entonces... Sí. Pero está bien, Anthony, está bien, el nombre comercial es otro asunto. Ejemplo, Burger King. Él ve en la factura de Burger King y aparece después corporación, no sé qué babosada, que no dice Burger King. Pues eso es, el nombre comercial es el nombre con el que yo doy a conocer al público en general el producto o la actividad que estoy desarrollando y no necesariamente tiene que ser igual a la denominación. Muchos hacen eso, denominación, nombre comercial, igual. Y otros, la denominación es otro rollo y el nombre comercial algo pegajoso, como Mocos S.A., entonces es pegajoso. ¿Sí? Chiste más malo el mío, pero bueno, por eso soy abogado y no soy comediante, ¿no? Pero ahí estamos. Entonces, tenemos ahora las desventajas. Vamos a ver, no es una sociedad anónima. O sea, y ahora pónganle por qué es una desventaja que no sea una sociedad anónima. Por quedarse en medio de esta sociedad anónima, no tiene esa estructura adecuada de funcionamiento como una sociedad anónima. ¿Ya? Por eso se le dice que desventaja es que no sea una sociedad anónima, o sea, no tiene esa estructura, ese funcionamiento de una sociedad anónima. Simplemente se queda en la simplicidad. Desventaja económica, porque no podemos organizar muy bien cómo va a ser el funcionamiento de cada cosa. Entonces, por eso es esto de la cuestión de la sociedad anónima. ¿Anthony levantó la mano o qué onda? Anthony. Disculpe, licenciado, la dejé levantada desde hace rato. Siguiente desventaja. Por tener un límite de socios puede impedir que crezca dicha sociedad. No necesariamente, pero es uno de los criterios que se manejan. No son mis criterios en realidad. Por tener un límite de socios puede impedir que crezca esta sociedad. Les voy también a comentar, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad que todavía ahora existe en un par. O sea, todavía se constituyen y todavía hay un funcionamiento de estas sociedades. Estas sociedades en realidad se formaron, yo conozco muchas sociedades que se formaron de este tipo, pero son de familias. O sea, es una familia la que constituyó esa sociedad. Pero, pues, imagínense, una sociedad, son 5 hermanos y ahí constituyeron la responsabilidad limitada. Lo crearon así y después quisieron aperturar eso, ya no se puede, entonces se quedaron topados porque tenemos un límite que nos va a estar bloqueando eso. Por eso también vamos a ver, cuando veamos la sociedad anónima, nos vamos a dar cuenta que esta sociedad es la que nos va a funcionar. Por lo menos creo y me atrevo a decir de que va a evolucionar la sociedad anónima, va a ir evolucionando en distintas formas, pero vamos a partir de la sociedad anónima, ya no vamos a buscar una cuestión distinta, pero ya ustedes lo verán o vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión. Bueno, estas son unas cuantas desventajas. Vamos a ver la última que me aparece aquí. No, es por su naturaleza, la sociedad no puede tener un socio industrial. Esa es una de las desventajas. Por su naturaleza, no, la sociedad no puede tener un socio industrial. ¿Por qué va a ser desventaja? Quiero oír su análisis. ¿Y por qué apagaron todas las cámaras? Pues veo pocos que ya tenían las cámaras y ya las apagaron. Entonces los voy sacando. Vamos a ver. Aquí tenemos a una. A Kimberly Guadalupe la voy a sacar. A Karen Yolanda Rivera. No estoy sacando a nadie. Pero no quiero hacer eso. Quiero que prendan las cámaras. Ay, ya se prendieron las cámaras, ¿eh? Ok. ¿Por qué creen esto que nos va a afectar?
licenciado podría ser, supongamos, de que alguien tiene conocimiento para marketing, supongamos, y quiere formar parte de la sociedad, entonces, pero no tiene el capital, entonces no puede formar parte. Eso sería un impedimento. Ajá, vamos bien. No tenga pena, Kimberly, estoy molestando. Pero alguien más, quiero que vaya más. Gloria, ¿qué pasó? Hoy sí está desaparecida nuestra estimada Gloria. Sergio también están callados, hoy está participando con todo. Perdóneme, estaba escribiéndole que no tengo mi cámara encendida porque me siento un poco mal. No, hombre, no tenga pena, hombre. Si se sienten mal, tienen cara de muerto, tranquilos. Casi. En la mañana tenía un poco alta la presión y me sigo sintiendo un poquito mal, entonces. Tranqui. Pero No. dígame, ¿qué te puedo apoyar? ¿Qué necesita que le responda? No, yo hago la pregunta a Gloria y espero que siga mejor. Igual, si alguien está enfermo, que también pronto se mejore. Pero yo estoy anotando, si usted quiere, yo le respondo. Ok, bueno, la pregunta es ¿por qué cree que el socio industrial, la no participación del socio industrial es una desventaja? Es una desventaja, Lick, porque el socio industrial puede tener otros aportes, alcances e ideas, tanto en su manera de trabajar como de administrar una corporación. Entonces, el que no pueda participar quiere decir que a menos que tenga sus propias aportaciones, podría participar con también sus ideas, pero como tal, sin aportaciones no puede él participar. Tendría que aportar y convertirse en socio, porque su responsabilidad tiene que constar conforme a sus aportaciones. Si no existe, no puede ser un socio. Gracias, Gloria, y que siga mejor. Muchas gracias. Sí, definitivamente, para ir concluyendo con este tema y para darles la razón de la tarea, definitivamente hoy en día no necesariamente se tiene que tener el capital para que un negocio funcione, se tiene que tener el intelecto y se tiene que tener los elementos personales para que esto se pueda desarrollar. Entonces, el socio industrial puede aportar mucho más, de verdad, porque una buena idea es la que puede pegar. Tener plata no necesariamente va a decir que con eso va a tener más plata. Con una buena idea sí va a tener plata. Entonces, el socio industrial nos ayuda para aportar eso, esa química o esa fórmula es necesaria para que ese negocio se desarrolle. Por ejemplo, ustedes lo ven en Castor Pizza, son guatemaltecos y se dan cuenta de que sí pudieron pegar. O sea, hay sociedades que sí, Pollo Campero, o sea, que necesitaron tener una fórmula o ese ingenio para poder desarrollarlo. Y esos son restaurantes. ¿Cuántas sociedades no existen de profesionales o de imaginemos los de los hospitales, estos baratos que estaban haciendo las pruebas, hicieron millonarios, ¿no? Pues también hubo una mezcla de ese tipo de socios. No solo hubieron esos capitalistas, que por supuesto se requiere, pero también se requiere la gente que diga, bueno, yo aporto el trabajo, yo sé cómo hacer esto, yo lo copié o lo pude ver en Europa, cómo funcionaba, y ahora quiero implementarlo aquí en Guatemala. Cosa que puede funcionar. Melissa, para ir cerrando. Melissa. Sí, buenas noches. Sí, quisiera confirmar o tengo una duda. Dígame. Que la desventaja de que no hayan socios industriales en esta sociedad no significa que un socio o uno de los socios que aporta no pueda dar estas ideas o es alguna limitante. No, hombre, no. Es que recordemos que la naturaleza del socio industrial es cuantificar o equilibrar esa aportación de dinero que no va a existir con su trabajo. Claro, si están compuestas por todos los socios, todos pues van a tener una idea y todos van a trabajar, eso no cabe duda. Pero hoy en día hay muchas sociedades, hablando de una sociedad anónima, por ejemplo, donde ese ingenio, ese trabajo de la persona puede darle mucha química a esas sociedades mercantiles, les puede dar mucha plata. Por supuesto, si no hay socio industrial, tienen que trabajar y tienen que buscar una idea, pues eso es lógico. ¿Estamos, Melissa? Sí, ya comprendí. Sí.
me refiero que obviamente, como decimos, ya estamos montados en el macho, obviamente tenemos que aportar ideas. No había comprendido la parte de que alguien ser socio sin aportar capital podía ser una persona, una desventaja que se desaprovecha por el hecho de no tener el capital. Eso Exactamente, por cerrarnos las puertas. No necesariamente tiene que haber en todas las sociedades un socio industrial, pero de una vez con que la prohibición se expresa en nuestra sociedad, entonces ya no cerramos esas puertas. Puede venir y contratemos a aquel, como dijo Anthony, que es experto en marketing. Metámoslo, volvámoslo socio. Ah, no puede, ¿va? Porque si no tiene capital, adiós, ¿va? Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Cristian, creo que levantó la mano. ¿No? ¿Sí? Ay, no se lo oye. ¿No se oye? Sí, se escucha, licenciado. Ah, yo no lo escucho. No se escucha, Lick. Ah, bueno. Yo no lo escucho. Que alguien me diga, Mili, ¿qué dice? Ah, Cristian, no, usted sí. A Cristian no se le escucha. No se le escucha. Ok, Anthony. ¿Iba a decir algo o tampoco puede decir algo? O ya no se le escucha a nadie nada. Tampoco se le escucha. ¿Y ahí, señores? ¿Qué pasó? Tiene apagado su micrófono. Anthony, tiene apagado su micrófono. Tiene levantada la mano. No sé si me escuchan. Ahora sí, bienvenido. Pero lejitos. Gracias, Lick. Solo tengo duda en cuanto a cómo dijo la desventaja. Sí la entendí, pero no la apunté como tal. Es que no tiene que ser apuntado textualmente, mi amigo Anthony. Realmente es una desventaja por no tener un socio industrial, es una desventaja. O sea, ya ustedes entendieron por qué es una desventaja, que es lo que a mí me interesa que sepan. Textualmente, no importa. ¿Ya? Bueno, pero gracias, Anthony. Gracias. ¿Mili? Sí, licenciado, respecto a cuántas desventajas vamos, ¿me podría repetir bueno, no sé si vamos 3? Sí. Ah, sí, bueno. Sí. La primera es de que no es una sociedad anónima. Ajá. La segunda es de que tiene un límite de socios. Aquí Jamie me está haciendo el favorón. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, antes de que nos vayamos, señores, 150 personas. Reglas para la próxima clase, siempre prender cámara, yo sé, y si están enfermos o no están indispuestos o están manejando, pues no, pero háganlo, por favor. Sí necesito de que tengamos esa participación, es mucho mejor. Segundo, compren la ley o bajen la ley. Yo les recomiendo tener su ley física. ¿Por qué? Porque pueden hacer eso. Va a estar subrayada, van a tener y va a ser mucho más pequeña, pero si no pueden, bájenla y utilicen la ley de protección al consumidor y usuario. Esa ley vamos a tener un laboratorio el día jueves al horario de clase. Vamos a tener un plazo un poco más largo porque hay casos, quiero que analicen, pero sí quiero que aprovechemos ese espacio para hacer ese laboratorio. Quiero que lo hagan de una forma individual, señores, son casos. En verdad es el primer acercamiento a los casos que van a tener. Entonces, traten de hacerlo ustedes. Si la canturrean, no importa. Pero quiero que lo hagan en una forma individual. Así pueden ir aprendiendo y decir, esto no, esto sí, tener su propio criterio. Eso es lo que me interesa. Entonces, el jueves se va a subir el laboratorio y utilizamos esa ley. Yo ahorita en Classroom voy a subir la misma ley, la ley de protección al consumidor y usuario. ¿Tiene reforma? Yo creo que no. La más actualizada, busquen la más actualizada. No, creo que no han habido el último año no han habido reformas. Sergio, ¿qué me va a decir? Solo para comentarles, la versión más actualizada de la Ley de Protección al Consumidor está en la página de la DIACO, diaco.gov.gt, porque ahí en el espacio de leyes está la ley para poderla bajar. Y yo no había participado, licenciado, porque usted dijo que quería que dejáramos que participaran los demás y nos había vetado. Si no, ahí estuviera participando, pero ya sé ahora de que sí, ya me jaló las orejas por no participar. No, hombre,
bienvenidos. Todos los comentarios que nos ayudan a aportar y a engrandecer la clase, más que bienvenidos, señores. Bueno, señores, entonces subo ahorita la ley para que la tengan de todos modos ahí y evitarles esa fatiga de buscar en la Diaco, aunque sí les recomiendo que se metan a la página de la Diaco, porque igual después del laboratorio vamos a hacer un resumen, pero quiero que la hayan leído y que podamos hablar sobre algo que ya tenemos como visto. Entonces eso es importante porque vamos a hablar de las deficiencias de esa ley y sus procedimientos, obviamente. Pasen feliz noche, señores. ¿Estamos? Solo una cosa, Lick. También vamos a revisar el reglamento o solo sobre la ley. Sobre la ley, más que suficiente. Ahí tenemos sí, mucho. Yo le digo cuál es el primer error que tiene. Hay muchos errores, pero eso ya vamos a platicarlo bien despacio. ¿Sí? Bueno, feliz noche, licenciado. Gusto saludarle. Igualmente. Pasen feliz noche, señores. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.